Yo creo que este no es un debate solamente sobre cifras. Desde luego que son importantes las cifras de cuántas unidades, cuántas personas integran las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares y la policía. Pero es que la cantidad de integrantes de un ejército, de una fuerza militar o policial, están determinadas por una doctrina y por una concepción. Es decir, eso no se establece al arbitrio. Porque entonces nos equivocamos al analizar y abordar el fenómeno. Y esto nos lleva necesariamente a tener que hablar de la transición que estamos iniciando en este país, luego de unos resultados electorales en los que claramente la mayoría de la población colombiana se pronunció por la necesidad de transitar hacia un modelo de Estado, si se quiere también hacia un régimen político distinto, más democrático, pluralista, incluyente. Y eso necesariamente pues es lo que pone en el día de hoy la discusión sobre el pie de fuerza y la necesidad de transitar de modelos que nos han acompañado hasta ahora, producto de las realidades socioeconómicas, políticas, sociales, del conflicto interno que nosotros hemos vivido, a unas nuevas realidades. Y entonces el despliegue de la fuerza, que es el que determina en un caso dado la cantidad de efectivos que se requieren o no, pues va a estar determinado por esa concepción y por esa idea que se tenga de la doctrina de defensa y seguridad. Y entonces aquí hemos escuchado intervenciones donde nos dicen es que se está incrementando y se está agudizando el problema de la tierra, senadora Aida. Y lo primero que se les ocurre a algunos de estos compañeros es necesitamos más fuerza pública, necesitamos más fuerza policial. Y miran para el lado del ministro de Defensa. Y no se les ocurre pensar en el Ministerio de Agricultura. No se les ocurre que ese conflicto que se expresa alrededor de la tierra tiene un origen en la desigualdad que se vive en cuanto a la tenencia, la propiedad y la utilización de la tierra. Y entonces llegamos a creer que ese problema, como muchos problemas sociales y económicos que tenemos en este país, se resuelven con fuerza pública. Que hay una protesta y de una vez necesitamos más fuerza pública, necesitamos incrementar el número de policías y de efectivos del ejército. Y eso obedece a una concepción, a una idea que se tiene por parte de la clase que ha gobernado históricamente en Colombia, y es que los problemas se resuelven a través de la fuerza. Es lo que se conoce como el militarismo, como concepción de Estado. Para todos los problemas, para todos los conflictos, más fuerza pública. Consideramos que la presencia del Estado en el territorio se mide por la cantidad de efectivos. Y por eso iniciamos hace muchísimos años una escalada en la cual todo el tiempo estamos aumentando el número de efectivos. Hasta llegar al hecho de que hoy en día Colombia es el país que proporcionalmente hablando tiene unas fuerzas armadas más numerosas en todo el continente. Entonces este debate no lo podemos nosotros desligar de ese contexto. Porque es que esa concepción militarista del Estado, según la cual todos los problemas sociales, económicos, se resuelven a través de la fuerza pública, parte de una idea de que se considera que todo aquel que disienta
ya no solamente del régimen, sino también de las políticas de cualquier gobierno, es considerado un enemigo. Y abundan en las redes sociales los videos que nos muestran entonces el proceder de la fuerza pública cuando sale a tratar de contener movilizaciones y protestas como las que vivimos el año pasado. Por eso nosotros no podemos seguir dando esta discusión desconociendo las nuevas realidades. Y esas nuevas realidades nos están planteando de que en este momento nos estamos planteando la necesidad de iniciar un camino precisamente de alejamiento de esa concepción militarista del Estado para transitar hacia un Estado democrático, pluralista, progresista, que antes que responder con la fuerza pública y con la fuerza del Estado a los problemas sociales, vaya a las causas que originan esos conflictos. Y entonces, si tenemos conflictos alrededor de la tierra, pensemos mejor en la reforma agraria. Pensemos mejor, senador Alexander López, en su proyecto de reconocerle al campesinado los derechos que debe tener y que le negó por desconocimiento la Constitución del 91. Y así seguramente no solamente nos vamos a evitar tener tanta fuerza pública, sino que nos vamos a evitar que persista ese problema alrededor de la tierra, para dar un ejemplo. Pero pudiéramos tomar otro ejemplo aquí a escasas cuadras de donde estamos sesionando. Hace apenas unos 10 días tuve la oportunidad de estar aquí en el barrio Santa Fe, acompañando unas trabajadoras sociales que estaban lanzando un sindicato de trabajadoras sexuales, aquí a escasas cuadras. Y en boletines de prensa todos estos días hemos registrado cómo esa localidad de Santa Fe hoy en día está ocupada, copada integralmente por fenómenos delincuenciales, incluso de carácter transnacional. Y ahí no falta la policía. No falta la policía. Entonces no es simplemente aumentar la presencia de la fuerza pública. Ahí hay unas profundas causas de orden social, económico, estructural, de desigualdad, de injusticia, que generan esos fenómenos. Y entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo los colombianos, hasta cuándo el Estado colombiano, hasta cuándo el Congreso de la República va a seguir legislando en función de dar respuesta de la fuerza del Estado y no de solucionar las causas que generan esos fenómenos? Pues uno cree que llegó el momento de que eso cambie. Porque es que es muy fácil sentarse aquí a pedir fuerza pública para que me defiendan mi finca, mi propiedad, ignorando que tenemos 22 millones de compatriotas, 22 millones de colombianos y colombianas que se acuestan todos los días sin poder consumir los 3 alimentos. Entonces concebimos la fuerza pública como un mecanismo de defensa de los intereses privados, individuales, de unas élites, de unas castas, y no como una fuerza necesaria, patriótica, que debe defender la integridad del territorio, nuestras fronteras, nuestra soberanía, pero no para defender intereses particulares. Eso es lo que tiene que cambiar. Y por eso se habla de la necesidad de un cambio de doctrina. Lo ha dicho claramente el presidente Petro. Ya no se trata de medir la eficiencia y los resultados de la fuerza pública en términos de bajas, de cadáveres, sino de salvar vidas. Esa es la nueva doctrina por la que tenemos que abogar. Y esa doctrina es la que nos va a llevar necesariamente a entender de que no puede seguir existiendo el servicio militar obligatorio, seguramente con un periodo de transición, pero porque además
se está comenzando a desarrollar una política que busca por primera vez en la historia lograr una paz total por la vía de atender las distintas expresiones de violencia que se dan atendiendo a sus causas, incluidas las que tienen un origen delincuencial, que también tienen finalmente una base estructural. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, y por eso se habla de un servicio social para la paz, donde los colombianos que escojan la profesión de las armas lo hagan de manera voluntaria, porque repito, no es el número, y voy a dar un ejemplo. La profesionalización, las primeras unidades profesionales de la fuerza pública comenzaron a estructurarse en la década de los 90, en la medida en que se fue agudizando el conflicto armado interno, especialmente el que se presentó entre el Estado colombiano y las FARC. Y alcanzó, digamos, su máxima expresión comenzando este siglo, cuando esa profesionalización de las Fuerzas Armadas se fue incrementando como producto precisamente de formulación de nuevas doctrinas operacionales desprendidas del Plan Colombia y de la campaña militar que contenía ese plan, que era el Plan Patriota. Pero las realidades hoy son otras. No existe. Lo que pasa es que aquí muy poco se analiza y se profundiza en esos fenómenos. Hoy, una confrontación militar como la que se dio en esa primera década del presente siglo entre el Estado y las FARC, no hay una amenaza de esas dimensiones que demandaron en su momento un despliegue importante de unidades militares en buena parte del territorio nacional. Pero es tan cierto que esa posibilidad de defensa, incluso del territorio y del Estado, no depende tanto del número, que las propias fuerzas militares en desarrollo de esa ofensiva tuvieron que migrar hacia otras concepciones, hacia otros procedimientos, hacia otras doctrinas operacionales, en las cuales se comenzó a privilegiar la inteligencia y la incorporación de tecnología. Y entonces comienza a presentarse la posibilidad de poder disminuir ese número de efectivos. Porque aquí lo que no se dice es que las características de los conflictos irregulares como los que se presentan en el territorio colombiano hacen que el terreno tenga apenas un valor táctico y que por lo tanto pretender llenar el territorio con unidades operacionales no es la táctica ni el arte operacional más efectivo en ese tipo de conflictos. Hoy en día, todas las expresiones violentas, independientemente de su origen, su calificación, tienen características que demandan del Estado una exigencia esencialmente de inteligencia, de otro tipo de operaciones antes que el cubrimiento territorial en gran escala. Entonces, este debate, digo yo, que es por supuesto muy importante, tenemos que darlo apreciando, digamos, la totalidad de la complejidad del fenómeno que estamos queriendo resolver. Pero sobre todo, y con esto termino, presidente, entendiendo que el camino para que el día de mañana Colombia no necesite unas fuerzas militares tan numerosas pasa por la justicia social, por la reforma agraria, incluso por la reforma política, que comience por desmontar los poderes fácticos que se han hecho al poder en los territorios y que viven no solamente de usufructuar el erario público, sino también de las rentas ilegales.
y generemos así las condiciones para que las causas estructurales que han generado la multiplicidad de conflictos terminen desapareciendo. Gracias, presidente.